¿Cuánto pagarías para lograr conocerte a ti mismo? Hola a todos, bienvenidos a la sección más frentona de Pasavante. ¿Más qué? Frentona. Iba a decir craneal, pero frentona me convenció más. El día de hoy vamos a seguir un poco el tema que hicimos, bueno, que tocamos un poco iba a decir la clase pasada, el video pasado de Confabulando, en el que hablamos sobre la Atlántida y tocamos el tema de las pseudociencias, ¿ok? Este es un tema que he estado queriendo hacer desde hace casi un año, pero pues no me había animado. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una pseudociencia en específico que se llama frenología. Para empezar, una pseudociencia es pues una serie o un conjunto de creencias o prácticas que pues en algún punto de la historia o incluso actualmente se creían y se presumen científicas, pero que son incompatibles con el método científico ya establecido, ¿no? Que su principal base es la posibilidad de repetir resultados, ¿no? Resultados comprobables. Entonces, bueno, entre estas pseudociencias se encuentra la astrología, la homeopatía, la ufología y, por supuesto, la frenología. Ahora, ¿qué es la frenología? Pues la frenología es la disciplina que trata los poderes mentales, ¿ok? Pero no poderes como telequinesis y cosas así, sino como los rasgos de nuestras personalidades que se pueden manifestar como calcificaciones de tu cráneo. La frenología enseña que hay un conjunto de órganos, lo que llaman órganos mentales, que son los que delimitan ciertas partes de nuestras personalidades, de tu carácter. Estos órganos son unos músculos que, como cualquier otro músculo, al ejercitarlo más, pues se hace más grande, más fuerte y demuestran rasgos más prominentes en la personalidad de alguien. La frenología fue desarrollada principalmente a finales del siglo XVIII por un médico alemán que se llamaba Franz Joseph Gall. Se supone que este señor empezó a desarrollar el estudio de la frenología en 1796. Pero no es hasta 1819 que se publica el primer tratado de frenología y en este pues ya se estudia completamente todas las áreas en las que están divididos los órganos mentales. Joseph Gall estudiaba primero la fisionomía de la personalidad, o sea, eso quiere decir que depende de la manera en la que te ves, es la manera en la que vas a actuar, pero él no estaba tan de acuerdo con eso, entonces empezó a desarrollar la teoría de la frenología, ¿no? En la cual él dice que el cerebro es el principal órgano del cuerpo y es el órgano en el que está como contenida la mente. También dice que el cerebro no es una unidad homogénea, sino que está dividido en distintas secciones y es un conjunto de órganos. Estos órganos cerebrales están localizados topográficamente en lugares específicos como de todos, o sea, es algo universal. Y él también dice que como cualquier otro músculo, el rasgo de personalidad que más se está ejercitando, que es más prominente en alguien, va a hacer que sea más fuerte y más grande ese músculo, ¿no? Ese órgano. Y también dice que como estos órganos son tan fuertes, llevan a la calcificación sobre ellos que se lleva a cabo en el desarrollo infantil, lo que lleva a que puedes hacer una medición craniológica, o sea, medir las peculiaridades del cráneo de alguien, y eso te lleva a poder determinar cómo es su personalidad. Joseph Gall llegó a estas conclusiones después de hacer un estudio bastante grande con un gran número de personas, en el que anotaba las mediciones de los cráneos de las personas y entonces veía y estudiaba la personalidad de esas personas y determinaba que todas estas personas que eran, digamos, muy buenos imitadores o muy buenos oradores, tenían una protuberancia en esta área, en un área específica del cráneo. Joseph Gall no hizo esto solo, sino que también tenía un anatomista que lo ayudó durante gran parte de su investigación, que se llama Joseph Spurzheim. Él le ayudaba a hacer como todas las mediciones y la observación anatómica de los sujetos de estudio, pero llegó un punto en el que se pelearon y entonces empezaron a publicar tratados sobre frenología independientemente. Gall se enfoca
más que nada como a conseguir que la frenología sea reconocida como una ciencia, pero Spurzheim lo que hace es migrar a Estados Unidos y ve como el beneficio económico de llevar pues este estudio a la clase media estadounidense. Entonces, la frenología se termina popularizando en Estados Unidos. El principal frenólogo de Estados Unidos es George Comp, que fue un estudiante de Spurzheim, y él fue el que hizo como todos los panfletos más baratos y más famosos de la frenología. Principalmente se popularizó en la clase media estadounidense porque se veía como una forma de imitar la clase alta, porque llegó la noticia de que la reina Victoria de Inglaterra había hecho que un frenólogo, Joseph Gall, fuera a medirle el cráneo a sus hijos. Y pues el entonces heredero del trono era muy famoso por ser un alcohólico. Y justamente el Joseph Gall se dio cuenta que tenía el órgano de la bebida muy, muy protuberante. Entonces pues como que la clase media dijo, no mames, es que la reina de Inglaterra lo está haciendo, ¿no? Y también pues se veía como la ciencia en ese entonces como una entrada a la sofisticación, ¿no? Y pues la frenología, como con todos estos estudios y el renombre que se estaba teniendo en Europa, pues se volvió una gran actividad, ¿no?, de la clase media. Joseph Gall había dividido el cerebro en muchas partes. Se supone que hay una variación ya cuando se está desarrollando todo el estudio de la frenología, que lo divide ya sea entre 27 o 40 órganos independientes que controlan cosas como la combatividad, el amor parental, el amor de amistad, la excitación erótica, la destructividad. Y pues cada una de estas zonas, si tenías una protuberancia en esa zona, significaba que estaba bastante como activa esa zona, más activa que el resto. Y si tenías como un hundimiento en alguna parte de tu cráneo, significaba que eso era una zona de inactividad o que no tenías muy desarrollada ese aspecto de la personalidad, ¿no? Para entenderlo mejor, voy a llamar a mi bella asistente. Bienvenida, Cass. Bienvenida. Gracias. Ella, Un honor estar aquí. Llevo haciendo esperar a Cass como un año para hacer este estudio, este estudio frenológico, porque estaba haciendo mi tesis y no quería leer tantos libros. Así, mírenos ahora, ya acabamos. Entonces, bueno, Cass nos va a ayudar a demostrar la frenología, ¿ok? Vamos a empezar con la parte de atrás de tu cráneo, por favor. Todo este estudio van a tener que confiar en mí porque pues no se ve, ¿ok? No se ve las grandes áreas del cerebro que tiene muy trabajado Cass, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que pasar los dedos y las manos por el cráneo de nuestro paciente. El señor Gall nos explica que es preferente empezar por la parte de abajo, ¿ok? En la nuca. Si empezamos por la parte de abajo del cráneo de Cass, podemos sentir dos protuberancias bastante simétricas en la zona número 4 del señor Gall. Esta zona significa que es la zona de la amistad, ¿ok? La zona de la afeccionidad o afeccionidad o afección, ¿ok? El sentido de la afección. Lo que significa que Cassandra es muy apegada a todo lo que le rodea, ¿ok? Le pone una gran importancia a sus relaciones sociales, familiares y de amistad. Cassandra estaba diciendo la primera vez que hicimos esta lectura que esto era un chichón, ¿ok? Pero es una protuberancia, un desarrollo en la zona número 3, que significa el amor hacia la familia o el deseo de hijos. Y si no es de hijos, es el encariñamiento por las mascotas. Después tenemos un crecimiento en la zona de la adquisición, lo que significa que Cassandra como que compra las cosas que son necesarias para su vida. Y tenemos uno justo en la zona 15, que es la zona de la aprobación. O sea que Cassandra tiene ambición para no solo la aprobación de otros, sino para ganar un buen standing en la jerarquía social. Ahora podemos pasar a la zona lateral de su cabeza, ¿ok? En esta podemos tener una muy protuberante, que la neta todos tuvieron y yo no. No estoy muy segura de por qué. Pero bueno, justo en la zona E, que resulta, no sé por qué le pusieron E, pero es la zona de la vitalidad. Es la zona del amor
por la vida como en sí misma, el amor por vivir la vida, ¿ok? Y como el miedo a la muerte y la resistencia a la enfermedad. Más o menos. Ahora, una que ustedes deberían de creer que es contradictoria, pero pues así es esto. Es una protuberancia en la zona número 9, o la zona de la destrucción. Lo cual quiere decir que la casa haría muchas cosas para sobrevivir, ¿ok? Entonces, ella destruiría antes de ser destruida, ¿ok? Va un poco de la mano con el de la combatividad, pero la casa no lo tiene, entonces como que está bastante equilibrado esto. Y nuestra última zona es en el cráneo facial, ¿ok? Cas tiene un par de desarrollos, ¿no? Justo en esta parte de las cejas, que esos son la zona 29, lo que significa que eres bastante propensa a ver las formas de las cosas. O sea, a generar conceptos y entender conceptos muy bien, ¿no? A ver las cosas de una manera no solo intelectual, sino espacial, y lo que te lleva a sistematizar cosas. También tenemos un crecimiento en la zona del orden, que esto reafirma la sistematización de cosas y que te lleva a poder seguir un orden en los pensamientos que tienes. Sí. Siempre. Ahora, lo malo, mija, es que tienes un hundimiento en la zona 34. Ahora, recuerden que los hundimientos es donde no tenemos muy desarrollado nuestro órgano cerebral, ¿no? Deficiencia. Esta es una deficiencia en la calculación. O sea que no puedes tener nociones de cuánto va a durar algo, qué tan grande es algo, lo que te puede llevar a tener vicios extraños. Lo acabo en un día y Ajá. 5 días después si no lo acabo todavía, ¿no? También. Ahora, ustedes creerán que todo esto es, pues algo ya, todos dijeron que era de la ciencia del señor Joseph Gall, ¿no? Y pues ya de eso ya se hizo la separación, ¿no? Pero en mi investigación me di cuenta que un libro que era como nada más 10 años después de la primera publicación de Joseph Gall, pero en español, tenía una división distinta. Entonces, no tenían ninguno igual. Así que les voy a leer los que sacó la CAS en la otra forma. Tu área donde se supone que era el amor por los hijos y por tu familia se convirtió en la secretividad, lo que significa que prefieres observar antes que actuar y que suspendes la manifestación de tus pensamientos y emociones. Bueno, ok. Donde era tu área de afeccionalidad, se convirtió en tu área de combatividad, lo que significa que eres muy propensa al combate y a las peleas, pero esto llevando a la conservación del individuo y también lo que lleva a una poca concepción del miedo. Tu área de la aprobación y adquisitividad se convirtió en la conciencia. Este es el sentido de qué es justo e injusto en la vida. Totalmente Necesario para abogados y jueces. Bueno, ok. Abogada de la vida. Simón. Sí. Después, tu sentido de vitalidad y destructividad se convirtió en la idealidad, lo que significa que eres una poeta innata. Y bueno, tu forma y orden, o sea, los de aquí enfrente, se convirtieron en tu sentido de las relaciones musicales. O sea, que la casa es un talento sin descubrir musical. La Apola. Efectivamente. La Apola en persona, pausa. Efectivamente. Entonces, bueno, esto es para demostrar cómo ni ellos mismos se pudo realizar el método científico. ¿Qué piensas de tus resultados? Pues no sé. Estoy un poco decepcionada, amigos. ¿Te gustó más el primero? Me gustó más el primero, pero bueno, no sé. Creemos que es un poco más cercano al cómo se trata sobre el individuo y la estructura del cráneo de la persona. Es un poco más personal, al menos, que otro tipo de pseudociencias. Ajá, exacto. Sí. Pero bueno, la verdad es que no se quedaron cortos, amigos. Se quedaron cortos. Lo lamentamos. Este análisis que acabamos de hacer no fue el único, sino que esta es la segunda vez ya como donde hicimos una descripción de qué es, según el estudio frenológico, cómo es que se interpreta el cráneo de Cas.
Pero también lo hice con los miembros de Pasavante y un par de amigos más, y también con mi cabeza. Y pues la verdad parece que todos nos atinó bastante. La primera vez fue impresionante. O sea, ya después de que me puse a investigar más libros de la frenología y que salió que cualquier cosa era distinta, dije, desacreditada completamente. Pero bueno, fue muy impresionante. No voy a compartir todos los resultados, pero solamente les voy a decir que bien. Pero bueno, el punto de que esto como que se empezara a ramificar el conocimiento de la frenología y las maneras de analizar como para hacer resultados tan distintos, pues no frenó que la frenología fuera usada para muchísimas cosas, ¿no? O sea, la frenología se usó para análisis de un montón de personas, para entrar a escuelas, a universidades se empezó a usar en Alemania y en Francia, pero también se usó como base para el racismo, ¿no? Había muchas personas que tomaban en cuenta como el cráneo de la persona blanca, caucásica, era un cráneo casi perfecto, mientras que los aborígenes de Australia tenían un cráneo bastante deformado, por lo que no podía haber ningún artista entre ellos, porque no está desarrollado el supuesto órgano de la apreciación artística. También había como un par de bandos, porque había gente que al hacer este estudio en personas negras, pues se da cuenta que la forma del cráneo no cambiaba mucho, ¿no? Pero había otras, o sea, como que empezaron a abocar por la abolición de la esclavitud. Pero había muchas otras personas que decían, no, claro que sí deberíamos de tener esclavitud, porque empezaban a enumerar un montón de cosas de la frenología, ¿no? Siempre como abocando de que la raza blanca caucásica era la superior, ¿no? Y que se podía ver en los cráneos de las personas. También se usó para la educación. Ahora, esto es un poco controversial. Bueno, todo esto, ¿no? Pero se supone que había institutos especializados en frenología. Tenían alumnos jóvenes, niños, porque se suponía que en esta etapa todavía no estaba calcificado completamente el cráneo. Y entonces se creía que esta era la etapa ideal para formar la personalidad de alguien. O sea, se basaban en, digamos, una de las partes de la frenología es que si tu frente es plana, como la mía, ¿no? Significa que no tienes entendimiento de las cosas. Y que tampoco tienes memoria. Entonces eres como un pupilo lento, ¿no? Y no tienes como un aprendizaje completo de las cosas y que se te olvidan muchas cosas. Y entonces, pues lo que hacían era, pues centrarse en los aspectos que, digamos, según la frenología, le faltaban al niño, para eso alimentarlo, ¿no? Y si había algún aspecto que a un padre no le gustaba, pues intentaban como reprimir ese aspecto. Por ejemplo, niños combativos o niños destructivos, ¿no? Después de un tiempo, pues se dieron cuenta que no estaba funcionando. O sea, que de verdad seguían teniendo las mismas protuberancias, aunque probablemente el carácter sí estuviera cambiando. Pero tenían las mismas protuberancias en el cráneo, lo cual significaba que iba a ser una reincidencia a las conductas que se querían cambiar o promover. Entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar lobotomizar a estos chamacos, ¿no? Y pues empezó a hacer no solo lobotomías, sino que también ablaciones, o sea, le abrían como el cuero cabelludo y le raspaban el cráneo donde tenía la protuberancia, porque pues creía que esto iba a promover la inactividad de ese órgano. Pero pues se dieron cuenta que no era verdad. También se usó la frenología en la criminología. Esto ya estaba usado como en la fisionomía, ¿no? En la ciencia que decía, de acuerdo a cómo era tu cara, los crímenes que eras propenso a cometer, ¿no? Y entonces, pues la frenología, con todo este renombre, empezó a entrar a este campo. Hubo un primer caso en Estados Unidos en el que se usó la frenología en un juicio. Un abogado pidió que no se le diera el veredicto de culpable a su cliente, que había matado a su esposa y a sus hijos, porque tenía inflamado el órgano de la insanidad. Ahora, ese órgano no existe. Entonces, como que aún, o sea, lo denegaron. Pero lo denegaron en cuanto a que no existía ese órgano, no en cuanto a que era un argumento pseudocientífico. Y también, pues, se usó la frenología en los primeros estudios de psiquiatría, ¿no? Para comenzar a tratar e identificar pues algunos trastornos psiquiátricos, pues usaba la frenología para decir, mira, esta persona tiene
tiene desarrollado el órgano de la excitación sexual, entonces es una mujer maníaca, ¿no? Entonces, electroshock. Y pues así pasaba, equipo. Pero bueno, la frenología no duró tanto tiempo como una ciencia. Y no duró tanto tiempo como una ciencia respetada. De hecho, desde casi el principio de que se empezó a difundir la frenología por Europa y América, se empezó a cuestionar su veracidad. Pues había muchos estudios de gente haciendo ablaciones en animales, o sea, como quitarle cachos, ya sea del cerebro o del cráneo a alguien, y pues no se cambiaba como ese aspecto de la personalidad que se decía, ¿no? Porque según la frenología, muchos de nuestros aspectos de personalidad, muchos de nuestros órganos mentales se comparten con animales, ¿no? Hay pocos que son exclusivos de los humanos. Entonces, pues empezó a hacer estos experimentos en los que había que operar a alguien o había que operar a algún animal y entonces les quitaba un cachito de cerebro y entonces decían así como, pero pues sigue igual, ¿no? O sea, no le falta combatividad o no le falta vivacidad. Una de las cosas que como impulsó el desmentimiento de la frenología, que es el doctor Broca, que es la parte broca de tu cerebro, que es donde guardas el lenguaje, ¿no? Que está como en medio del cerebro y según los frenólogos estaba como de este lado. Y entonces, pues él descubrió cuál era la parte que controlaba el lenguaje, ¿no? Y además, él lo descubrió creo que en una lobotomía y se dio cuenta que aunque le podía quitar la capacidad de hablar a alguien, no le quitaba la comprensión del lenguaje. Entonces eso estaba completamente en contra de la frenología, de los principios de frenología. Pero yo creo que esta ciencia, como que, bueno, esta pseudociencia, esta disciplina, fue muy popular porque pues en realidad, o sea, el principio está bien. O sea, distintas cosas de tu cerebro están en distintos lados, ¿no? No es una masa uniforme en la que todo está por doquier. Hay una capacidad en la que si tienes algún accidente o naciste con alguna deficiencia, o sea, de que te falte una parte de tu cerebro, que tu cerebro se pueda como realinear o pueda hacer nuevas conexiones en las que, digamos, te faltó... Hay casos en los que falta la mitad del cerebro de alguien y así nacieron, pero jamás tuvieron ninguna deficiencia porque pues su cerebro logró como reconectarse solito, ¿no? Entonces, pues no es exclusivo, o sea, no es como que te van a quitar una zona de tu cerebro y ya no vas a poder hacer algo, pero pues en principio el hecho de que creyeran que el cerebro no era una masa uniforme, pues está bien, ¿no? O sea, eso es científicamente comprobable. Y también creo que fue muy popular porque caía un poco entre el libre albedrío y el determinismo, ¿no? O sea, como que desde que nacías y estabas en tu infancia, estabas propenso a ciertas cosas, ¿no? Como que de repente se te generaban unos protuberancias en tu cráneo y eso significaba que ibas a tener ibas a ser propenso a ser alcohólico, ¿no? Pero el libre albedrío hacía que si tenías voluntad y tenías ayuda, podías generar otra parte de tu cerebro para disminuir esa propensión. Y también esta pseudociencia no estaba para nada vinculada a la religión, ¿no? En un principio. Por eso ninguna de los aspectos, ninguna de las secciones de tu cerebro, ninguno de los órganos mentales se veía como algo bueno o malo, ¿no? O sea, era solamente lo que había y lo que existía. Y no fue hasta que la frenología llegó a América que el George Combe como que intentó volver a, pues como empatar la frenología y la religión y pues a decir cuáles características eran deseables y cuáles no. Entonces, bueno, chicos, aquí está el primer capítulo de nuestra nueva serie. Claro que sí la voy a hacer una serie. Espero que les haya gustado. Si quieren que tratemos alguna pseudociencia en específico, díganme. Y pues aquí yo investigo y hacemos estudios. Ya si se deja algún miembro de Pasavante, pues hacemos con ellos, ¿no? Para que sea así como... Simón, gracias, Cas, gracias. Fuiste una gran modelo, una gran asistente. También fue asistente porque Cas me ayudó a hacer las mediciones. Ten tu título de frenología. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Adiós. ¿Ok? Porque no se ve. Oh my God. ¿Estás bien? Ok. Y mascota. Y mascota. No, ese no. Yo soy la paciente. Los pacientes no hablan aquí, ¿ok?
opine. Estoy sudando.